conoce fronteras, un virus, y por eso he visto una cierta relación de cooperación que no siempre ha existido entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México. ¿Cómo se está dando esa colaboración, Alfredo? Muy bien, hay una estrecha colaboración con la Ciudad de México, con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum. Hemos estado trabajando permanentemente porque toda la zona metropolitana del centro del país, del Valle de México, pues no conoce fronteras. Cruzas la calle y estás en el Estado de México, cruzas la calle y estás en la Ciudad de México. Entonces, si no hacemos un ejercicio simultáneo, las medidas que se tomen en un lado, el otro lado lo contamina y viceversa. Y por eso hemos estado tomando las medidas. Si te fijas tú, cada etapa que hemos ido dando, la hemos ido dando de manera similar, simultánea y con medidas muy parecidas. Se han tomado medidas, yo diría, adecuadamente. La realidad es que nosotros empezamos con el aislamiento alrededor del 20 de marzo, con las medidas de contención y de aislamiento. ¿Se ven cada semana? Nos vemos, yo te diría, pues más de una vez a la semana tenemos comunicación, yo te diría cada 2 o 3 días prácticamente, para ver cómo vamos y cómo van nuestros hospitales. No siempre ha sido el caso, te decía, pero la verdad es que en este caso lo que hay en juego son vidas, Alfredo. Y estamos conscientes ambos de la importancia de salvar el mayor número de vidas. Por eso lo importante de prevenir como lo estamos haciendo. Déjame mostrarte una lámina que traje, no sé si se alcanza a ver por Sí, acá, por supuesto. donde vemos esta curva, que es la saturación de nuestro sistema de salud. Hoy en día traemos 1,157 casos positivos y 293 hospitalizados. A este ritmo, y es lo que nos preocupa, México como país va más rápido en el número de hospitalizaciones que el resto del mundo. Es decir, el promedio en el mundo es 20%. México como país trae 32%. Nosotros a ese ritmo, el día 9 de mayo, estaríamos llegando a utilizar nuestra capacidad hospitalaria para atender todos los casos de COVID. Y el pico, el momento más alto de la pandemia, está el 29 de mayo. Es decir, del 9 al 29, todo lo que venga adicional, ya no hay espacio suficiente para atenderlos. No hay camas suficientes para atenderlos. ¿Qué estamos haciendo? Ya hemos comprado, vamos, 1,134 camas adicionales y estamos tratando de disminuir esta curva, es decir, de achatar la curva para poder atender a los casos que sean contagiados. Y esto es muy particularmente, por supuesto lo dices para el país, pero muy particularmente para esta zona conurbada, es donde se tocan el Estado de México y la Ciudad de México, donde se está esperando, como todos los especialistas dicen, el epicentro. En la zona conurbada, pues nosotros nos podemos comparar, toda la zona conurbada del Estado de México, la ciudad son más de 20 millones de habitantes. Prácticamente nos podemos comparar como un país como Chile, por ejemplo, o como Holanda inclusive. Y la movilidad entre esta zona es altísima. De ahí la importancia de hacer conciencia, de disminuir lo más posible el salir a la calle, el transporte público, las actividades al exterior o actividades no esenciales. ¿Por qué es importante? Porque así nos permite que el número de casos contagiados se puedan atender el día de mañana. Y como tú sabes, los casos se manifiestan 12, 14 días después. Por eso las acciones que hagamos hoy nos van a permitir el día de mañana atender a más casos. Dices que hay una tasa de hospitalización superior a la del mundo. Te pregunto, ¿por qué? ¿Se está hospitalizando a personas que están llegando muy graves o se están hospitalizando personas que quizá podrían seguir la enfermedad en sus casas? ¿A qué se debe? Yo te diría que se debe principalmente a las causas de mortalidad en nuestro país. Somos de los países que más muertes tiene por diabetes, por obesidad o por enfermedades cardiovasculares. Entonces, nuestra población tiene mayor sensibilidad y mayor propensión a esas enfermedades. Por lo tanto, hay un mayor nivel de hospitalización y esto nos va a llevar a que más pronto saturemos el sistema de salud. Por eso lo importante de frenar el ritmo de contagio. Estábamos viendo imágenes de decisiones o de acciones que se tomaron en algunos de estos municipios. Te iba a preguntar, ¿esto lo hicieron las autoridades municipales independientemente o fue algo platicado, pactado con el gobierno estatal? ¿Tú también lo decidiste? La fase 3 que se decretó ayer por parte del gobierno federal, nosotros anunciamos, Claudia y yo anunciamos algunas medidas como la disminución de personas en el transporte público, el uso de cubrebocas obligatorio, el cerrar establecimientos no esenciales y hicimos un llamado a los municipios para que nos ayuden a aplicar esas medidas, para poder tener la capacidad de llegar a todos los comercios, establecimientos que hay en nuestro estado, requerimos el apoyo de los municipios. Entonces, estos operativos que han llevado a cabo son operativos en conjunto con el Estado o con Protección Civil y que están haciendo un llamado a la gente que si no tiene que estar en la calle vendiendo alimentos o artículos de primera necesidad, medicinas, sí, lo que veíamos, que por favor se queden en casa y
tengan paciencia. Sé que es muy difícil, sé que es una petición complicada también por la parte económica, pero es muy importante que ahorita lo hagamos para salvar vidas. ¿Te están haciendo caso? ¿Les están haciendo caso? Ayer veía yo las tasas de movilidad en la Ciudad de México. ¿Cómo está en el Estado de México? Sobre todo en esa zona parece muy difícil. Traemos zonas que han disminuido un cerca de 40% la movilidad, otras que ha llegado a disminuir hasta el 60%. Necesitamos más todavía. Necesitamos que disminuya más la movilidad. Por eso las nuevas medidas de disminuir al 50% la ocupación del transporte público y del uso permanente del tapabocas. Esto nos va a permitir que estar mejor preparados para cuando llegue el pico. El pico lo estamos esperando el 29 de mayo. Nada más una pregunta. Si no obedecen, ¿qué planteas? ¿Qué medidas? ¿Qué planteas? ¿Qué medidas? Es decir, sabemos que hay estados, ayer lo comentábamos, que están dispuestos a ir mucho más allá. ¿Qué estás pensando, Alfredo? Déjame separarlo en dos. En el caso de comercios y en el caso de empresas que no cumplan con las medidas, serán sancionadas, suspendidas temporalmente y luego la Comisión del Estado de México encargada en sancionar puede multarlas. En el caso de las personas, por ejemplo, que estén en la calle, que no usen el tapabocas, que no cumplan con las medidas porque haya congregaciones, es primero una amonestación y puede llegar a una sanción administrativa. Pero lo que queremos es apelar a la conciencia, que la gente haga conciencia de lo importante que es el prevenir contagiarse y el disminuir el ritmo de contagio. ¿Estás preocupado? Estamos ocupados, estamos preparándonos, hemos equipado y reconvertido nuestros hospitales. Tenemos 30 hospitales COVID en el Estado de México para atender los casos. 2 de ellos son 100% COVID, que es el de Ixtapaluca y el de las Américas, perdón, Zumpango y las Américas en Ecatepec. Y también estamos preparando otros espacios, como el Centro de Convenciones de Toluca, por ejemplo, auditorios que nos sirvan para hospitalizar y para que nos ayude a incrementar nuestra capacidad. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Alfredo, y por supuesto vamos a estar siguiendo esto todos los días por la gravedad, por lo que significa, por lo que hay en juego. Finalmente son muchas cosas. Y yo creo que apelar a que la gente, pues por más difícil que sea, y lo entendemos, nos ayude a disminuir ese ritmo de contagio. Es muy importante lo que hagamos en estas 3 semanas, nos permitirá frenar ese ritmo de contagio y sobre todo el no llegar a saturar nuestro sistema de salud. Es muy importante lo que hagamos en las próximas 3 semanas. Alfredo, te agradezco que hayas pasado por aquí. Muchísimas gracias. A ti, Denise. Muchas gracias.